Bueno, estamos en la segunda conversación abierta. El otro día estuvimos con Rudy Borman, hoy estamos con Caro Cornejo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias por venir, en serio. Caro Cornejo es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, es magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown. Hoy trabaja como consultora de apoyo a países de Sudamérica en la Alianza para el Gobierno Abierto, la OGP. Hasta abril de este año, hasta hace poco, hasta hace unos meses, estuvo a cargo en el Gobierno Nacional Argentino de las políticas de Gobierno Abierto y fue directora nacional de Gobierno Abierto en la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina. Antes, entre 2010 y 2017, estuvo en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, también trabajando en iniciativas de transparencia, participación, rendición de cuentas, etcétera, siempre en estos temas, ¿no? Y bueno, es follow de Gobierno Abierto de la OEA y de la OGP. Vamos a hablar de cómo vamos hacia gobiernos más transparentes y más abiertos. ¿Por qué estos temas, Caro? ¿Cómo llegaste a estos temas? Mirá, llegué hace muchos años sin darme cuenta, porque creo que empezamos a hablar más de lo que es gobierno abierto hace por lo menos 10 años, Uh-huh. pero no podríamos decir que gobierno abierto es un tema nuevo, sino que tiene que ver con una democracia participativa. Y, y estuve muchos años trabajando en investigación sobre procesos electorales en el Instituto Germani. Yo seguía el escenario político santafesino, pero Mira, sobre todo no tanto analizando los sistemas políticos en sí, sino explorando las nuevas formas de representación política y explorando el vínculo entre representantes y representados o representadas, esa apatía, esas tendencias hacia la movilización, autorrepresentación, que hoy lo vemos más en las redes, pero hace muchos años que vemos esa, desde el año 2001 en Argentina, podríamos hablar de esa crisis de confianza y de cómo el vínculo, claro. la representación se quebró, se rompió y hubo que reconstruirlo. Y entonces a partir de empezar a entender esas distintas manifestaciones que puede tener la representación política y de cómo reconstruir ese lazo con la ciudadanía, entendiendo que el momento electoral es un momento más, pero significativo obviamente en términos de participación política, pero que la participación no se agota en ese momento. Entonces, de alguna manera, a partir de la investigación, empecé a trabajar temas de participación, de democracia participativa, democracia continua, democracia de proximidad, digo, muchas formas de conceptualizarla, pero que en realidad lo que ponen de manifiesto es que estamos hablando de una crisis de confianza y que la respuesta a esa crisis va de la mano de la apertura de canales de participación, con gobiernos siendo más transparentes, con gobiernos rindiendo cuentas, y de alguna manera así llegué a los temas de gobierno abierto cuando tenía 20 años y no le decía gobierno abierto, no le Claro, decíamos obvio. en Viste que general. gobierno abierto es como una contradicción en sí misma, ¿no? Digo, porque dicen, bueno, tenemos que implementar espacios de gobierno abierto, direcciones de gobierno abierto, lugares, política de gobierno abierto, cuando en sí misma, incluso hasta la definición propia que lanzó Obama y demás, de los tres conceptos de participación, colaboración y transparencia, hacen a la democracia propia de Occidente. Digo, más allá de esta crisis de representación que vos decías antes y la crisis política en general, ¿no? Que vivimos en los países de Occidente, de la cual me parece que en Argentina ni siquiera nos recuperamos y empieza de alguna manera a estar en casi todos los países de Occidente. ¿Te parece que es necesario que exista, digamos, sentarse y decir, che, paren, hagamos gobiernos abiertos? ¿Por qué pensás que es necesario llegar a eso de sentarse y decir, hagamos gobiernos abiertos? Yo creo que no sé si es necesario, debería ser una razón de, digo, una forma de trabajar, Pero porque no creo lo que es. la falacia, no lo es siempre, la falacia en la que caemos es pensar que gobierno abierto es una finalidad en sí misma. Tenemos Claro. que tener gobiernos abiertos. Eh, Tenemos que trabajar como gobiernos abiertos, o sea, entender al gobierno abierto o a la transparencia, a la participación, como formas de hacer política pública, como formas de transformar las realidades, como medios, como herramientas. Creo que digo, no es necesario que haya áreas de gobierno abierto ni políticas de gobierno abierto. Digo, los principios de gobierno abierto deberían impregnar toda política pública. Claro, obvio. Los estados deberían trabajar en cada una de sus áreas, involucrando a la ciudadanía, involucrando a distintos actores, colectivos, digo, porque son esos colectivos los que demandan participación. Lo hemos visto en el Congreso, sobre todo cuando hay temas de agenda pública muy relevantes y convocantes, que los distintos espacios políticos y no políticos buscan sus voces. Entonces sí Vos, coincido en que quizás esa definición no sé si es tan necesaria, claro, pero obvio. a eso llegamos. Sí, sí, por algo se llegó a tener ¿no? que impulsarlo como política propia en sí misma, digamos, ¿no? Vos estuviste a cargo de las políticas de gobierno abierto de un país, de gobierno nacional, digo.
con la complejidad que significa eso. Vos recién hablabas de que aparecen actores y colectivos que de alguna manera impulsan a los gobiernos también a ser más transparentes, ¿no? Más participativos, otro tipo de políticas públicas, que se da mucho en grandes capitales, en grandes ciudades, quizás en términos de gobiernos nacionales, ¿no? Pero se da muy poco en espacios más regionales, provinciales, más locales. ¿Cómo te parece a vos? Digo, casi no existen colectivos en ciudades chicas que luchen por la transparencia de los gobiernos. ¿Sí? A lo sumo una persona aislada y demás, pero colectivos como lo conocemos de organizaciones que sí existen en las grandes capitales de los países de Occidente, ¿no? Eso no existe en las chicas, no pasa. ¿Te parece que esto resiente un poco la democracia? Digo, ¿te parece que las políticas de gobierno abierto necesitan de esos colectivos impulsando y esa convocatoria por parte del gobierno también a ellos? ¿Y cómo hacerlo desde las ciudades más chicas, ¿no? ¿Qué viviste vos a partir de tu experiencia? No, a mí me pasó todo lo contrario. Yo aprendí mucho trabajando con ciudades chicas, porque el problema que teníamos cuando trabajábamos en Nación era que era muy difícil también salirse de las organizaciones y los colectivos que siempre participaban y que ya Claro, tenían canales de diálogo con las instituciones. Sobre todo organizaciones que trabajan, porque he trabajado en una de ellas, como temas de fortalecimiento institucional, lucha claro, contra la corrupción. Digo, ese tipo de organizaciones se involucraron muy activamente en los inicios de hablar de gobierno abierto, cuando había direcciones, cuando hay direcciones de gobierno abierto, pero también lo que veo es que hay una transformación en cómo se vinculan. Entonces, quizás ya no necesitan de un área de gobierno abierto para poder dialogar con funcionarios, con funcionarias, para poder incidir en la agenda. Eh, pero también hay una percepción de no estamos llegando a las organizaciones chicas. Eh, y necesitamos llegar a las organizaciones chicas, y muchas veces cuando pensábamos y cuando armábamos estos planes de gobierno abierto, el objetivo era ampliar la participación, llegar a nuevos colectivos. Pero también para llegar a esos colectivos hay que trabajar de manera diferente. Digo, no podemos ir al territorio de una ciudad chica y decirle, ¿qué querés pedirle al gobierno nacional en temas de ambiente, en temas de claro. educación? Y encima decirle que lo vamos a hacer trabajando con los principios de transparencia, de participación. Es como venir con el modelo a una ciudad chica. En cambio, cuando hicimos una lógica inversa, cuando trabajamos de manera diferente y dijimos, bueno, tenemos el desafío de poder federalizar y ampliar un poco esta comunidad para que el gobierno abierto no solo dialogue con las ciudades o provincias, si se quiere, más vinculadas regionalmente o con más desarrollos en gobierno abierto, sino si queremos trabajar con todas, ¿cómo hacemos? Y ese fue el momento de pensar un programa federal de gobierno abierto, de pensar en momentos de pandemia, en hacer Claro. entrevistas, encuestas, grupos vocales, y escuchar qué tenían para decir los actores. Y cuando empezamos a verlo, nos dimos cuenta que no se necesitaba o no pedían más participación de organizaciones, sino que había que entender la dinámica. Las ciudades chicas tienen sus colectivos, tienen sus vecinos, vecinas, que ya cuentan con canales de diálogo. Y si no cuentan con esos canales de diálogo, es cómo podemos acompañarlo sin llevar las herramientas o exportar herramientas de nación. Entonces creo que hay, digo, por la cercanía de lo local, hay muchas experiencias sumamente interesantes que no les decimos gobierno abierto porque las desconocemos o porque pensamos que no son tan ambiciosas como un portal de participación online con múltiples funcionalidades. Y pasa totalmente lo contrario. Sí, sí, te Se entiendo. trata, creo, de ir más a lo local y ver qué podemos aprender y llevar a otros procesos. Incluso hay los presupuestos participativos en gobiernos re chicos en Argentina, está lleno, digamos, que fue como la gran política de participación que convoca a los vecinos de territorios más locales, más chicos, ¿no? Quizás es cierto lo que decís vos, son dinámicas distintas, lógicas distintas, procesos distintos de vínculo entre un gobierno chico o un gobierno local a un gobierno nacional, es cierto. A vos, ¿qué te aportó? Digo, vos trabajaste en la ciudad, trabajaste en Nación, venís de una ONG de las cuales vos decís que ya tienen mecanismos aceitados de vínculo con el Estado. ¿Qué te pasó a vos cuando llegaste a territorios locales? Digo, ¿estuvo bueno, estuvo mejor? ¿Te parece una experiencia importante para vivir? ¿Qué onda? Sí, sí, porque de hecho yo nunca trabajé en gestión en un gobierno local. Sí trabajé con gobiernos Claro. locales desde sociedad civil. Y, y para mí una clave fue ir con humildad. Como muchas veces se Ujú. pone el rol de viene un funcionario, funcionaria nacional como algo, un hito relevante. Sí, es relevante para el territorio que el gobierno nacional esté presente, pero el tema es cómo estar presente. Y creo que hay que estar presente también con mucha humildad y entender qué se necesita. Entonces, por ejemplo, recuerdo que
cuando hacíamos estas entrevistas y estas encuestas, cuando preguntábamos como qué rol les gustaría que tomara el gobierno nacional en temas de gobierno abierto, hablaban de acompañamiento técnico, Claro, capacitaciones, recursos, obviamente, eh, pero no era lo mismo lo que pedía el territorio que lo que pedían organizaciones trabajando a nivel nacional, que tenían que ver con trabajo de gobiernos con organizaciones locales para diseñar políticas de gobierno abierto o para incidir en la agenda pública. Como ese modelo o esa discusión no se estaba dando en el territorio. Y de hecho, nos ha pasado, digo, cuando trabajé en gobierno nacional, de pensar que la capacitación no era algo ambicioso, pero a partir de consultar qué se necesitaba, diseñamos una serie de cursos de gobierno abierto más generales, relevando experiencias de claro. Argentina y otras del mundo, pero tomando qué existía en nuestro país, y no le decíamos gobierno abierto. Y, y esas capacitaciones o cursos iniciales tuvieron una participación que superó completamente nuestras expectativas de pensar en 250 personas que en un año se haya alcanzado a 3.000. Entonces también eso nos Claro. habla de, promovemos la participación en el diseño de políticas, vamos a entender mejor cuáles son las necesidades y vamos a saber mejor cómo acompañar. Y algo que aprendí sobre todo es que uno a veces viene con el modelo, bueno, seguramente cuando hacíamos una convocatoria después de estas capacitaciones sobre proyectos de gobierno abierto, pensamos que, bueno, los temas van a ser seguramente participación digital, datos abiertos, armar una página web, y la realidad es que la diversidad de experiencias o proyectos fue importante. Y bueno, vos, José, lo sabés porque vos has sido jurado en esa selección de proyectos, Ujú. que tenían distintos niveles de ambición, pero no era el modelo de bueno. Desde el gobierno nacional te muestro esta herramienta para hacer un seguimiento de obra pública y los gobiernos locales la van a querer incorporar. No, los gobiernos locales capaz hablaban de generar mesas de trabajo participativas Ni hablar. para promover un programa de inclusión de la discapacidad en políticas culturales, como hizo Pergamino. Entonces, Claro. digo, hay que poder ir al territorio para ver qué quieren hacer y ayudar en el cómo, no con la herramienta, con la metodología. Sí, ¿sabes que me pareció muy interesante lo que está contando a partir de la humildad que dijiste, ¿no? Me parece que sirvió eso, se vio. De la humildad de ponerse en el lugar del otro. Y me parece que eso fue una impronta muy importante que tuvo tu gestión, tuya y tu gente, digamos, que estuvo bueno porque en general los gobiernos nacionales en las políticas públicas, de lo que sea, bajan con esto de yo te vengo a traer la solución, ¿no? Y no a preguntarte o a oírte, digamos, qué es lo que necesitas. Es muy común, los funcionarios bajan con esta impronta, y más aún cuando entró en casi todos los gobiernos nacionales la impronta esta más de la innovación, que pasa de una palabra rara, medio abstracta, medio alejada de la realidad territorial, ¿no? Y acaban dos cosas. Uno, que me parece que estuvo bueno, el trabajo que hiciste en términos de gobiernos locales. Los casos eran variadísimos, me acuerdo. Ahora nos convocaron de nuevo ahí para hacer un par de cosas. Pero bueno, los casos eran variadísimos, las ciudades re distintas, digamos. Tenés una amplitud terrible. Y acá mi pregunta es, ¿qué significa innovar desde tu perspectiva? Digamos, ¿cómo vivís esa parte de la innovación más vacía, por llamarla de alguna manera? Sí, creo que innovar es una palabra que se puso muy de moda, Por eso, eh, y quizás muchas veces aparecía asociada como a algunos campos de acción delimitados, como la tecnología claro. o las startups. Y creo que innovar tiene que ver con transformar, con crear, con ese proceso creativo, y sobre todo con el poder dar respuestas diferentes a problemas que enfrentamos, desde una lógica también de abrir las soluciones a los problemas. Como, digo, todos tenemos la capacidad para innovar, creo que es una habilidad más que una acción. El tema es cómo la ponemos en práctica. Por eso creo que está muy vinculada a la participación. Digo, porque podemos innovar también cuando escuchamos qué piensan las otras personas, cuando escuchamos esas soluciones que tienen, cuando partimos de problemáticas y probamos a hacerlas diferentes y somos flexibles. Y esto me parece también importante decirlo, porque digo, yo trabajé 5 años en Nación en distintos roles y con diferentes gestiones. Pero creo que no se trata de cómo uno trabaja en una gestión, sino la flexibilidad que tiene en el trabajo cotidiano para ir aprendiendo como funcionario o funcionaria, que no tiene que ver incluso con una gestión política, sino con ir aprendiendo, y eso lleva tiempo, pero también es entender que las políticas nos tienen que trascender,
Y las políticas que innovan son las que nos trascienden, y las que trascienden incluso a las gestiones, a los estados. Digo, creo que un componente clave de la innovación no es solo el hacer las cosas diferentes, sino ser flexibles en esas soluciones y en que las vamos a tener que readaptar todo el tiempo, que no hay una solución última, final, efectiva. ¿Eso lo aprendiste estando en el gobierno o lo aprendiste antes en la sociedad civil? Digo, cuando vos llegaste. Estando en el gobierno, Lo ¿sí? aprendí en gobierno y sobre todo en los últimos años, porque también trabajar en dos gestiones, eh, uno tiene que poder pero también pensar qué aprendió, qué haría diferente, y eso implica Claro. innovar. Obvio, obvio. Viste que muchos políticos y políticas, cuando están gobernando, plantean que la participación ciudadana molesta. No, al momento de definir políticas públicas, ¿viste? Como que nada, molesta, digo. Tengo un programa que está re bueno, lo vamos a implementar, y si convoco a la gente, va a venir a plantearme que no. No planteo desde la malicia, sino desde la cuestión operativa, desde la diaria, ¿no? ¿Qué opinás de eso? Digamos, ¿molesta la participación o no? Yo creo que más que molesta genera miedo, digo, porque uno cuando abre se expone, Claro. siempre, en todo aspecto. Eh, pero creo que es más el miedo que la molestia, porque también depende. Yo creo que no se puede hacer un llamado a la participación si no hay un convencimiento de que se trata de un momento auténtico en el que voy a Ujú. escuchar, voy a recibir ideas, comentarios, reclamos y voy a responder sobre eso. O sea, que no quiere decir que sea una participación vinculante, que tengo que hacer lo que me propongan, pero en eso puede molestar, pero yo creo que es algo que digo, no debería ser una barrera para llevar adelante políticas de participación. Creo que por eso también muchas veces se empieza por publicar información, porque bueno, es una manera de exponerse, pero de alguna manera es mostrar lo que tengo. Pero ahora cuando se empieza a dar vuelta, digo, la moneda y es, bueno, y sobre la base de esto que publicás, te hago un pedido de información o participo, te envío una idea, te envío un pedido, creo que ahí puede sonar molesto, pero de eso se trata, de sensibilizar y demostrar que con la participación se construye confianza. Digo, y en política, ¿qué político o política no Central. necesita la confianza? No, no, obvio. Central. Vos recién decías que el primer paso de muchos gobiernos es el de apertura, ¿no? El de abrir datos, el de publicar cosas y demás. ¿Por qué pasa eso? Está bueno que sea así, sirve. Por algo pasa que en todos los gobiernos es el primer paso, ¿no? Algo debe haber. Sí, mínimamente es decir quiénes somos, cómo nos definimos, qué hacemos. Creo que la transparencia tiene que ver en principio con eso, y sí es necesario. Si yo quiero convocar a participar, creo que las personas que participan tienen que saber quién soy, desde dónde hablo, digo, quiénes me gobiernan, cómo lo hacen, eh, qué hacen. Entonces, creo que la transparencia en ese sentido es importante, pero no creo que sea que se tiene que empezar por transparencia y no por Claro. participación. O sea, no son excluyentes. Pero viste que es medio común, cuando hablas de gobierno abierto, es muy común que lo primero que se piense es en la transparencia en la publicación de datos, ¿no? Hay como un chip, hay algo chipeado ahí en la. Por ahí no es más fácil, no sé. Y hay una moda también, que creo que Ujú. cuando se empezó a hablar de gobierno abierto, también se empezó a hablar a nivel global de datos abiertos, entonces fueron Es dos cierto. tendencias que fueron muy acompañadas. Entonces, al querer incorporarlas, de alguna manera y conectar lo que pasa en lo local con lo nacional, con lo regional y global, también hay como una intención de forzar y lo peor que puede suceder es publicar algo que nadie después va a consumir. Claro, que está publicado y nada más, sí, 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 que pasa un montón, Pasa un ¿no? montón, que igual se tiene que publicar. Pensar que con eso se agota el momento gobierno abierto. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que muchas veces se vive, ¿no? Igual que para mí está bueno igual, ¿eh? Yo creo que ya que alguien tenga las ganas o la idea, sea por lo que sea, incluso hasta si fuese por marketing puro del propio político, digo, no, no, son impulsos que van creciendo. Es raro que después se frene y se vaya para atrás. Entonces, digo, cualquier primer paso que arranque de alguna manera después va creciendo, digo, se va a tomar, digamos, ¿no? Y Son va creciendo y va convenciendo a más personas. Y lo también, vimos claro. con la pandemia. Digo, no se podía empezar de cero un proceso de apertura de datos si detrás no había equipos que trabajaran en apertura de datos, en gestión de sistemas de información, sobre todo en un momento que era una coyuntura Sí. de incertidumbre,
la respuesta ante la incertidumbre siempre es generemos confianza, mostremos qué estamos haciendo, pero mostremos cuál es la evolución de la pandemia, que era el dato más requerido por la Sí, sí, sí. ciudadanía, por políticos, políticas, por periodismo. Digo, entonces, yo en eso coincido, es importante abrir, convencer más y transversalizar más la apertura de datos. No es que se abren datos de un área, sino trabajemos con la cultura de que los datos sean abiertos. Sí, ¿sabes qué? Me parece que la pandemia generó también en un montón de áreas que por ahí no le daban tanta bolilla dentro de los gobiernos, ¿no? Me parece que generó esto que decís vos, vinculó a la confianza. Creo que, y yo lo viví, yo manejé todo lo que era la comunicación de la pandemia en Bahía Blanca, el área, me acuerdo el área de salud terminó de entender la importancia vital que tenía en ese momento, pero lo entendió para después incluso, ¿no? Toda esa lógica, la pandemia enseñó muchísimo. A los cachetazos, obviamente, ¿no? Pero enseñó muchísimo lo que significa el manejo de información, la consolidación de los datos, el cómo, para qué, de cómo construirlos, con la sociedad civil en conjunto, o con los hospitales, en este caso, los profesionales, digamos. Me parece que estuvo bueno. Ahí hubo algo que me parece que impulsó un poco, de hecho casi todo el mundo planteó esta necesidad de publicar los datos, ¿no? Yo me acuerdo ciudades chiquitas que nos llamaban para dar una mano, claro, no tenían ni cómo hacerlo, digamos, ¿no? Pero ni sabían cómo hacerlo, ni desde dónde, ni qué tipo de información buscar. Pero son municipios que después quedaron enganchados en entender que era importante seguir publicando algún tipo de información. Me parece que la pandemia dio algún golpe interesante, digamos, ¿no? Ahora, vos planteás el gobierno abierto, quizás, no digo una crítica a la tecnología, pero sí planteás esto de no pararse en la tecnología como se paran muchos vinculando a innovación y demás, ¿no? Pero la tecnología, de alguna manera, te da la posibilidad de lo masivo, de lo rápido, de lo simple. ¿Qué importancia le das vos a la tecnología al momento de implementar política de innovación, de gobierno? Viste que hay como una lucha ahí, ¿no? Bueno, solamente lo tecnológico o no. Y son esas discusiones medio pavas que nada, se pierden, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vemos? No, pero es sumamente importante la tecnología, digo, y retomando esto de la pandemia, digo, si no hubiésemos tenido tecnología, ¿cómo hubiésemos gestionado en 2020, e incluso en Claro, 2021? sí, Digo, la tecnología nos sirvió muchísimo para el diseño de políticas y nos llevó también a innovar, a pensar, bueno, todos estos procesos participativos que hacíamos de manera presencial, ¿cómo los llevamos a un plano virtual? Entonces, esto que te contaba del diseño del programa federal, sí, del plan estratégico, eran todos procesos basados en tecnología, en herramientas de Zoom, Meet, distintas herramientas, eh, que después se terminaron incorporando a la gestión, como no agotemos todo en lo digital, ni lo limitemos a lo presencial, sino empecemos a trabajar con las dos lógicas. Hay momentos, y sobre todo también donde es muy necesario estar en territorio. En un momento también claro, había que volver al territorio. claro, sí, ni hablar. Había que trabajar más en lo terrenal y no en lo virtual. Pero también creo que la tecnología ayuda no solo a implementar, sino también a reportar, a transparentar cómo Claro, avanzó una política. Entonces, en eso creo que es fundamental porque aún con la brecha digital, y esto es algo sumamente importante trabajar, creo que la tecnología ayuda. Y la tecnología incluye, pero también hay que pensar intervenciones territoriales que ayuden a la inclusión en términos tecnológicos, como lo vimos, por ejemplo, con la inclusión financiera. claro, Digo, la tecnología ayuda, pero también tenemos que ayudar, y no son las personas que no tienen internet necesariamente, son grupos de los adultos mayores que hay que poder acompañar para esa ni inclusión. hablar. Ni hablar, ni hablar. Y aparte, de hecho, lo digital me parece que nos cansó, ¿no? Lo virtual pudrió demasiado, digamos, la pandemia nos cansó lo virtual. Más, esto lo hacemos virtual porque estamos todos en distintos lugares del mundo, pero me parece que Sí, pero sabes que algo que se rompe en lo virtual es la confianza. O sea, no hay nada que reemplace una instancia o un momento de diálogo presencial, porque ya desde el momento hay otro posicionamiento, desde conocer a alguien cara a cara, hacer un chiste, entenderle, leerle, más desde lo gestual, leer sus acciones, pero también en la inmediatez de, si hago una pregunta, me la van a responder. Si hago un comentario, va a ser un diálogo. En lo virtual, tenés 1 minuto, 2, 3 minutos, o estás muteado o no prendes la cámara Sí, por sí. X motivo de conexión o porque no querés estar ahí. Entonces, digo, hay algo importante de lo presencial, de la confianza que se genera. Y vuelvo, cuando hay confianza, los resultados son mejores y es más posible también
sostener una colaboración, o sostener una relación que parte de la confianza y del Sí, cara está a re cara. bueno. No había pensado, ¿no? Cómo se construye esa confianza desde lo digital. Y que es re difícil, es cierto. Sí. Es más, hasta el delay molesta, ¿no? Porque no sé si seguir hablando o no, hasta dónde, cuándo. Complejo. Una para ir cerrando y no sacarte más tiempo, Caro. Vos ¿qué le decís a un intendente, a un alcalde, a una ciudad chica que empieza, digo, que quiere hacer algo? ¿Qué le decís? ¿Cómo empieza? ¿Por dónde empieza? Yo empezaría sobre todo por empezar a abrir determinados procesos. Digo, algo que tiene un intendente es que conoce su jurisdicción, conoce a los actores, entonces creo que hay algo de caminar y escuchar y callar. Yo creo que también quienes trabajamos en la función pública tenemos que aprender a callar, escuchar y después responder, porque muchas veces caemos en esto de lo magistral y la persona habla el intendente o la intendenta, entonces todos escuchamos, pero si queremos que un intendente empiece a desarrollar políticas de gobierno abierto, de colaboración, de participación de datos, creo que hay algo que tiene que ver con empezar a escuchar y también empezar quizás por algo muy chiquito como abrir, digo, si llegó con una plataforma electoral, bueno, abramos una de esas propuestas Ujú. a un proceso participativo que no se agote en un momento, ¿no? Y participación no es voy a hacer una capacitación, voy a hacer un proceso de difusión de información, voy a hacer un concurso, no es solo eso. Es, bueno, si quiero trabajar sobre, no sé, uno de mis ejes prioritarios es la gestión de residuos, bueno, vamos a pensar en este proceso de diseño de la política que nos va a llevar 3 meses, 4, 5, o sea, el tiempo que lleve, momentos de participación incrementales, quizás empezar de a poco, con un piloto, con pocas personas, donde haya determinada representatividad de lo que puede ser esa jurisdicción, y después empezar a incrementarlo desde lo presencial a lo virtual también, que también abre más, amplifica más. Digo, pero empezaría por generar al menos la semillita de la participación. No diría solo publicar, y no le diría tampoco crear un área, nombrar si no hay certeza de que haya también recursos ni convencimiento, porque lo peor que puede pasar es tener un equipo en una unidad de gobierno abierto que no esté convencido de De lo lo que que está hay que hacer. haciendo. Ni hablar, ni Creo que hablar. hay que empezar a generar esas personas apasionadas y reconocerlas por el trabajo que hacen, porque me ha tocado ver muchas personas apasionadas, pero el problema siempre es que no tienen esa llegada a la alta autoridad política. Entonces creo que también algo para empezar sería empezar a escuchar desde la función ejecutiva o de intendente intendenta a esas personas que durante años tienen ese compromiso con llevar adelante una gestión abierta. Es buena respuesta, ¿eh? Empiecen a escuchar, me gusta, está bueno. Bueno, gracias, Caro, por haber participado, por haber venido a charlar, por contarnos qué estás haciendo y cómo ves. Me gusta tu mirada más humanista, menos TIC, menos tecnológica de gobierno abierto. Por eso quería charlar con vos. Gracias, Caro. Bueno, muchas gracias, un gusto y muchos éxitos con todas las conversaciones.